Bueno, el título de la presentación era un poco provocador para hablar como si fuera un alumno que tuvo algunos problemas de conducta y nosotros, aprobado en arroz, en promedio, las cosas que pasaron malas pegaron en el palo. En la soja recibimos 2 goles, en la siembra de soja y en la cosecha de soja. Todo lo que el arroz pudo sortear con dificultades, pero superar al fin, en la soja creo que va a ser más complicado. Tuvimos 2 eventos históricos, un septiembre, 240 milímetros, eso complicó la siembra de arroz en ese mes, que generalmente nosotros estábamos incluyendo allí un 20% más o menos. Eso fue 0, y después tuvimos un trimestre, marzo, abril y mayo, prácticamente 900 milímetros. Eso es el mayor registro de la serie histórica de 50 años. Nosotros esta presentación la vamos a dividir en estas partes. Informe de Zafra con los datos estadísticos que han presentado todos, algo de uso de suelo, instalación de cultivos, variedades, tipo de siembra, fechas de siembra, fertilización, malezas, riego, rendimientos, algunas características principales de esta Zafra, y después algunos comentarios sobre los 20 años de este taller. El equipo técnico que está atrás de todos los datos que vamos a presentar es Agustín García, Daniel Castromán, Julio Tarán, Juan Pablo Menéndez, Fernando Casterá, Rodrigo Gorrerán y yo. Estas personas realmente son las que recaban la información y trabajan día a día en las chacras de los productores, en las chacras que tiene Casarone bajo su administración. El uso del suelo. El uso del suelo en este año, en términos promedio, tiene esta distribución de retornos más o menos un 40%, rastrojo de soja, que es lo novedoso en estos últimos años, prácticamente un 30%, y un 30% de rastrojos de arroz. Pero eso es promedio. Cuando nosotros lo analizamos por zonas, tenemos diferencias importantes que después tienen consecuencias en los rendimientos. En el este es donde se concentra la mayoría de los rastrojos de arroz. El este, para recordarles, en Casarone, y creo que está bastante alineado con los datos nacionales, es un 62% del área de arroz, el centro es un 18% y el norte es un 20%. Entonces, los rastrojos de soja están en el este, en el centro hay un 75% de rastrojos de arroz y en el norte un 39%. Después, los laboreos de verano sobre retornos en el este 51%, en el centro prácticamente 0% y en el norte 14%. Estos ambientes, esto determina un punto de partida para los resultados que se obtienen al final de la zafra. Cuando lo miramos en comparación con lo que pasaba hace 20 años, en la presentación de 2004-2005, el uso del suelo tenía algunas diferencias. La principal, el rastrojo de soja era 0, los retornos sobre pradera y sin pradera eran más del 50% y el rastrojo de arroz era el 43%. Vamos a ver algo de variedades. Tenemos esta distribución, esto es en todo el país: Merín 31%, Limar 20%, granos medios. Nosotros somos una empresa que tenemos un alto porcentaje de este tipo de variedades especiales. INOP 12, Gurí 7, Tacuarí 91-93 y XP 117. También, eso es promedio, cuando lo dividimos en las diferentes zonas, observamos diferencias. El Merín está concentrado en el este y el Olimar en el norte. Cuando lo miramos con el foco de los 20 años, la principal diferencia que tenemos es la aparición de cultivar SL, INOP y Gurí. Nosotros hace 20 años nos manejábamos prácticamente con 4 cultivares y ninguno Clearfield. Tipo de siembra, 94% en directa. Hace 20 años ese 94 era 27. La evolución de siembra en esta zafra, muy en línea con las presentaciones anteriores y creo que con lo que pasó a nivel nacional. En octubre, el 85%. A ver si puedo, bueno, no anda él. Fertilización. Esto es
los kilos de nutriente por hectárea en las diferentes zonas. En el este, 8, 40, acá dividimos 60% y 40% de acuerdo a si es una mezcla triple de nutrientes o solo nitrógeno y fósforo. En el centro es todo triple, NPK, y en el norte también. Estos son los kilogramos de nitrógeno en cobertura, en macollaje y en primordio. Y las diferencias con el 2004-2005, si lo miramos por nutriente, nosotros ahora estamos usando prácticamente en la base un poco menos de la mitad de nitrógeno, el 60% de lo que usábamos de fósforo, usamos potasio, que hace 20 años no se usaba, y estamos prácticamente duplicando el nitrógeno en macollaje. Esos son los principales cambios en cuanto a fertilización. Malezas, 92% del área con glifosato presiembra. Estas son las principales mezclas, muy parecidas a las que se presentaron anteriormente. Cuando vamos a la diferencia con lo que pasaba en la zafra 2004-2005, de vuelta lo mismo que en variedades. La diferencia son las moléculas de los cultivares L, y Mazapil y Mazapil. Las malezas en orden de importancia, por dificultad de control, en el este, en el centro y en el norte, parecido a lo que tenemos en los últimos años, pero la diferencia con respecto a lo que pasaba hace 20 es el arroz rojo. En el primer lugar, en todas las zonas, hace 20 años estaba el capín, ahora en algún lugar, el primero, el segundo o el tercero, pero siempre está el arroz rojo. Esa es una diferencia de lo que pasaba en el ambiente de producción del 2004-2005 con respecto a este año. Riego, inundación entre 20 y 35 días. Tenemos un dato que hay diferencias grandes entre el este, el centro y el norte, asociados también al uso del suelo, a los problemas de tenencia y a cómo el productor puede conducir su chacra desde el momento que toma contacto con el campo. En el este hay una relación más estable y eso se marca en la fecha de siembra y se marca después en el riego. Hace 20 años el indicador era 40 días. Eso ha ido bajando, eso es uno de los cambios importantes que hay en el manejo del cultivo. Ahora se toma como 20 y 35 días las fechas dentro de los cuales el cultivo debería estar inundado. Estos son días después de la emergencia. Rendimientos. Rendimientos totales. Acá están ordenados a nivel de país. XP 117, 9.900. Merín, 9.000, 42 kilos. Inov, 8.800. Gurí, 8.600, Olimar 8.541, 91-93, Tacuarí 7.450, bajo, y granos medios que, bueno, rinde de acuerdo a sus potenciales y a veces de acuerdo también hay algunos materiales que son susceptibles a pericular y este año tuvieron algunas dificultades. Lo vemos rápidamente por zona. En el este tenemos estos resultados, 45% de Merín con 9.100 y después este cuadro que está marcando hacia todo el resto de las variedades hacia abajo. La zona centro, un escalón bien abajo, Merín 7.650, granos medios acá 5.750, 91-93 8.250. Rendimientos de zona norte, el promedio 8.775, pero a esto es lo que quería llegar. El este y el norte tienen un comportamiento que lo que veíamos a partir ya del uso del suelo, que tiene 20 bolsas de diferencia, acá son 1.000 kilos con respecto a la zona centro. Esto es producto de inestabilidad de relaciones contractuales, un poco las lluvias de septiembre que permitieron completar las represas. Se quiso hacer un área, pero el área no es lo mismo hacerla cuando uno la tiene planificada que cuando no la tiene planificada, y menos en una zona que tiene una relación precaria con el dueño del campo. Creo que es una zona que merece un foco especial para ver los problemas reales que tiene y cómo los podemos superar. Pero hay algunas dificultades que son particulares. El arroz a veces lo manejamos o hablamos todo a nivel país y tiene diferencias importantes entre zonas. Cuando vemos los rendimientos comparados con el año pasado,
Acá vemos cada una de las variedades. El rendimiento promedio general de los granos largos estuvo 8% menos que el año pasado, con diferencias entre variedades. Olimar y granos medios, que una de las explicaciones, aparte de la ubicación en zonas, que también tiene su importancia, son variedades, algunas de estas, susceptibles a piricularia y fueron las que pagaron más los efectos del año. Merín estuvo bastante estable, menos de 5% menos que el año pasado, 91-93 también, 4%. Cuando comparamos con hace 20 años tenemos 32% más de rendimiento. Las tres variedades principales que plantábamos en esos años, dentro de esas mismas variedades han ido creciendo en su rendimiento y en promedio son 32% más. Ahora, brevemente algunas características principales de la zafra, que ya lo presentó muy detallado y excelente Álvaro. Nosotros teníamos un pronóstico de año niño. En agosto del 2023 teníamos 95% de probabilidades de año niño. La temperatura sobre el Pacífico ahí estaba más 1,5 sobre el promedio. En septiembre llovieron 240 milímetros, como dijimos hoy, 11 días de lluvia. O sea, estamos en ese momento del año, de la zafra. El viernes 22 de septiembre, la ingeniera María Eugenia Vica nos manda este mail a un comité técnico que tenemos, que está INIA, que están ACA y están los técnicos del gremial de Molinos. Y por iniciativa de ACA, que felicitamos y nos resultó útil, queríamos hacer una reunión para proponer alternativas de manejo y metodologías de trabajo para un año exigente. Surgió esto. Esto es una cartilla con recomendaciones para enfrentar un año difícil. Si leemos esto rápidamente, todas las cosas que acá se mencionan, por lo general pasaron. No teníamos claro con la intensidad que iban a pasar, pero pasaron. Había buenas expectativas para el negocio arrocero, una zafra niño ya instalada, con lluvias por encima de lo normal en septiembre, y perspectivas similares hasta diciembre y posibilidades de lluvia también por encima de lo normal en otoño. Ahí lo decíamos muy light, muy tranquilos, pero no sabíamos lo que se venía. Reservorios de agua en situaciones diversas y lo que dijimos antes, finaliza septiembre sin siembra y antes era un 20%. Esto es una adaptación de un trabajo previo que también hizo ACA, INIA. Esta cartilla la redactó y coordinó todo este equipo técnico, fue un trabajo de 2 años de proyectos, el ingeniero Gonzalo Zorrilla. Son todas las recomendaciones que tenemos que seguir para sacar 10 toneladas, 200 bolsas de arroz. Con ese panorama nosotros teníamos que hacer estimaciones. Si hacemos una línea de tiempo, esto es algo interno, pero lo comparto con ustedes. Nosotros teníamos que estimar cuál iba a ser el resultado de la zafra. El antecedente que teníamos era 9.430 kilos, veníamos de la zafra 22-23. Por lo general, en un año niño, nosotros tenemos una disminución de rendimiento de 7-8%. Nosotros dijimos, bueno, vamos a pararnos acá en el 8%. 8.800 kilos estimábamos ahí en octubre. Noviembre, diciembre lo dejamos igual. Después tuvimos una ventana de radiación muy buena que nos alentó, que es la que mostraba Álvaro y que pudieron cosechar los ciclos cortos, del 20 de enero al 10 de febrero. Ahí nos envalentonamos un poco y dijimos que capaz que podíamos estar arriba de las 9.000 kilos, 9.200. Después vino marzo, del 18 al 20, un temporal, y ahí esos 9.200 ya se pincharon, y después vino fin de mayo y se vuelve a pinchar. Pero si ven acá, el último número es 8.800 kilos, y no fue lo que sacamos finalmente. Esto de noviembre, diciembre, que nosotros lo tomamos como que era un dato que pasó, en realidad tuvo un costo en bolsas. Y eso lo podemos más o menos demostrar forzadamente, porque esto no es ningún análisis estadístico, estos son promedios ordenados de la cosecha a marzo
antes de ningún temporal. O sea, esto lo que trata de capturar es qué pasó en el año sin la interferencia climática de las lluvias. Teníamos poca área, era 16%, por eso estos son observaciones, datos reales de productores, pero sin ningún valor. Es un análisis de terciles, ordenar los productores de mayor a menor rendimiento y ver el tercil, separarlo en tres, el tercil inferior de rendimiento, el promedio y el tercil superior. Si vemos acá la zafra 2022-2023, que es la zafra que tiene la línea anaranjada, la diferencia entre el tercil inferior y el promedio es mucho menor. Es mayor en la zafra esta que pasó, que es 17%. Esto en el este, en el norte lo mismo, 15%. Eso el año pasado era 3 y en el este y 5 en el norte. Esto lo ponemos porque a nosotros en la interna nos marcó más en la cosecha. La importancia del manejo del cultivo para nosotros quedó subestimada por todo lo que pasó. ¿A qué vamos con el manejo del cultivo? Los herbicidas terrestres en preemergencia no se hicieron de la mejor manera. Hubo herbicidas en posemergencia previo a la inundación forzados los días que se podía. Momento, dosis y forma de aplicación de coberturas de nitrógeno. Todo esto que veníamos, por eso les mostraba la cartilla aquella con los 10 puntos para sacar las 10 toneladas de la aplicación de herbicida temprana, la cobertura, inundar el cultivo a los 20 o 30 días después de la emergencia. Todo ese manejo no se pudo hacer. Se atrasó, se cambió las dosis, porque hubo gente que al no poder aplicar por tierra tuvo que aplicar por avión. Muchos productores nos decían, pero el avión me cuesta una fortuna si quiero aplicar 100 kilos, 120 kilos, aplicar menos, aparte de un año niño, se armaba todo un debate. Se hicieron subaplicaciones de nitrógeno, a nuestro entender, hoy, por esas razones que las explicó el año, que fueron las lluvias de noviembre y diciembre. Y después ciclos de inundación y secado por roturas de taipas por lluvias. Ese cuadrito que les mostramos, que el 98% del este, por ejemplo, tenía la inundación en los días a 35 días post-emergencia, en realidad no es del todo exacto porque se inundó, se secó, se volvió a inundar, se volvió a romper, quedó en barro. Todo eso tiene un costo en bolsas. Para nosotros ese costo en bolsas es muy difícil de medir, pero lo pagaron más los ambientes más restrictivos. En ambientes buenos, cuando venían de rastrojo de soja o de retornos de pradera larga, la riqueza ambiental de ese lugar de producción supera esos errores de manejo. En ambientes más restrictivos esos errores de manejo tienen una tarjeta más cara. Algunos comentarios finales, me queda un minuto y poco, a ver si llego, del taller. Como bien dijeron anteriormente, en estos 20 años han habido cambios importantes. De ambiente, nosotros los dividimos en 3, hay muchos más, y esto me parece que va a ser un buen resumen en la medida que todos podamos aportar. Siempre el grupo aporta más que lo que puede hacer cualquiera individualmente, pero cambió la rotación, es claro, cambió la relación arroz-ganadería y otros cultivos, en precios y en modalidades, en propiedad de los campos, en intereses, en objetivos de precio de la tierra. Hay una cantidad de cuestiones que han hecho cambiar el ambiente productivo. Tecnológicos, por supuesto, cultivares Clearfield, como mencionábamos hoy, variedades resistentes a pericularia, híbridos, protección de semillas, fórmulas de fertilizantes, moléculas herbicidas, moléculas fungicidas, maquinaria de toda la cadena de acciones que tenemos que tener en una chacra: siembra, fertilización, fumigación, nivelación y cosecha. Muchos cambios en procesos, sistematización de suelos, por tecnología RTK, densidad de siembra, momento y forma de aplicación de fertilizante, que era lo que hablábamos. Nosotros hace 20 años aplicábamos 2 ureas de 50 kilos en agua y con arroz alto. Esa urea temprana en macollaje en seco es un cambio trascendente. Momento y forma de riego, la inundación es mucho más temprana, con taipas bajas. Pero estos cambios ocurrieron independiente del taller. El taller con estos cambios, hubiera o no taller, estos cambios iban a pasar, porque es el avance tecnológico de cualquier cultivo.
Para nosotros, los cambios del taller más importantes son visibilidad de datos de zafra consolidados. El arroz antes del 2004-2005 tenía datos que podía brindar algún técnico de alguna empresa en alguna nota y la gente de ACA, por supuesto, que aglutinaba. Este taller es un dato objetivo del cierre de zafra arrocera nacional, que lo usamos mucho para muchas reuniones y diseño de políticas, o pretendemos nosotros que sean usados para diseños de políticas, mejor dicho, a veces no lo logramos. Fortalecimiento del conocimiento sectorial. Antes de ese 2004-2005, creo que cada uno tenía su librito de manejar un cultivo de arroz. Acá estamos todos compartiendo y todos podemos hoy hablar de un paquete tecnológico más o menos consensuado, conocido y discutido entre todos. Eso genera un espacio de intercambio técnico, que es germen de nuevos proyectos. Por eso lo que les mostraba anteriormente, creo que una de las cosechas de este taller es que el comité técnico, y por eso mostraba el mail de María Eugenia, que se formó, creo que su semilla está en este taller. Muchas gracias.